¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informe Valladolid. Se acerca el frío y con el incremento en los costes de los suministros son muchos los vallisoletanos que ya se están planteando medidas de ahorro. Enseguida se las vamos a contar. También vamos a hablar del Día de Todos los Santos que se celebra este martes y de cómo las funerarias se han adaptado a los nuevos tiempos y a las preferencias de los usuarios. Pero antes vamos a contarles y a mostrarles quién va a ser nuestro protagonista en el día de hoy. Don Luis Javier Argüello, arzobispo de Valladolid, arrancó su ministerio episcopal en una ceremonia celebrada el pasado 30 de julio en la Catedral de Valladolid. Tras tomar asiento en la cátedra, recibía el abrazo de comunión de los obispos y la obediencia representada por sacerdotes y religiosos. Como les contamos, enseguida hablaremos con él de cómo ha afrontado estos primeros meses al frente de la diócesis vallisoletana y de cuáles son sus principales proyectos. La subida en el incremento de la luz, del gas, está preocupando mucho a los vallisoletanos que ya comienzan a tomar medidas. Se ha incrementado la venta de mantas y de edredones, pero también la compra de electrodomésticos de bajo consumo. También son muchos los que optan por otras medidas de calefacción que, aunque también han aumentado su precio, siguen suponiendo un ahorro para nuestro bolsillo. El precio del gas en los últimos meses ha marcado cotas históricas, lo que se traduce en que este último año hemos pagado la tarifa más cara de luz para poder calentar nuestros hogares. Con la inflación actual y la inestabilidad en el abastecimiento de gas, es el momento de reparar en cómo pasaremos estos difíciles meses de frío que tenemos por delante. Pues poniendo la calefacción lo menos posible, porque con el precio de la electricidad es complicado. Ponerla hay que ponerla, porque si no se pasa mucho frío, pues poniéndola un poquito más bajo y si hace un día bueno, pues no ponerla. Es la única solución. Realmente hay más soluciones para calentarnos en nuestros hogares esquivando el consumo de gas. Corriendo por el pasillo con un chándal. Esta es una de ellas, pero hay más alternativas sin necesidad de hacer kilómetros por el pasillo. Lo más sencillo es equiparse para, aunque la casa esté fría, conservar el calor corporal. La gente busca pues edredones, nórdicos, mantas y ropa más de abrigo para abrigarse en casa. Esta es la medida más básica para ahorrar, pero hay más. Las tiendas de electrodomésticos están notando la incertidumbre con la que se afronta este invierno. Ahora mismo lo que están haciendo es preguntar porque no saben las calefacciones centrales, qué va a ocurrir. Entonces están preguntando, no sabemos, vamos a llevar algo por si acaso hace frío, pues poner el calefactor. Es lo que está ocurriendo. La gente está preguntando mucho, pues por eso, porque no saben si las calefacciones centrales las van a poner más horas, menos horas, si va a haber cortes. Entonces hay mucho revoloteo por ahí, no sabemos qué ocurrirá. Aunque en cuanto a los electrodomésticos en general, el coste de la tarifa de luz también ha cambiado el tipo de compra. La gente cada vez tiene más en cuenta el que el electrodoméstico consuma menos. Primero por ecología y, bueno, o mejor dicho, primero por la economía de cada casa, pues ya que se nota el consumo bastante, más que nada en frigoríficos, es donde más se nota. Y el resto pues un poco por ecología, por consumir menos en general. Su bajo consumo es uno de los motivos del éxito que están teniendo las llamadas freidoras de aire. Con menos vatios y menos tiempo se consiguen resultados parecidos a los del horno y la freidora. Pero si hablamos de esquivar el consumo de gas a la hora de calentar nuestros hogares, la moda son las estufas de biomasa. El problema de este método de calefacción es que no sirve para todos los hogares. Tiene que tener unas características especiales, es decir, o tener un tiro, tipo un piso antiguo que tenga una instalación de cocina bilbaína que se pueda adaptar para tener una instalación de cocina de chimenea de leña o bien estufa o de pellets, o vivienda unifamiliar, chalet o casa de campo en el que puedan tener salida, y si no la tienen habría que fabricarla, bien por el forjado, bien a fachada. El éxito de estas estufas se explica de una forma sencilla si se compara con una caldera de gas. El coste baja un 40% perfectamente del consumo de gas. Se rentabiliza muchísimo. El precio de los pellets se ha doblado en el último año, por eso hay otro material que este año es más interesante. La leña puede estar rondando el 50-60% más barato para calentar una vivienda. Para este tipo de estufas hay que contar con una inversión inicial. Para una superficie de 80 metros cuadrados, instalación más estufa nos pueden salir por unos 4.000 euros.
Hay un auge bastante grande, sobre todo de leña, más que de pellets este año. La gente viene con el tema del pellets, pero cuando les hablas de que el pellets ha subido y el coste de los aparatos, se decantan por leña, muchísimo, más que otros años. Al año gastaríamos unos 300 euros en leña para quemar y unos 1.000 si hablamos de pellets. Ha habido un boom de gente que lo que te vienen pidiendo es exclusivamente la forma más barata de calentar una vivienda. O sea, ya no te piden pellets, leña o qué posibilidades hay. No, quiero abaratar el consumo de gas. ¿Cómo? Dime qué es lo que puedo hacer. Según los datos oficiales del Gobierno de España, en nuestro país, más de 5 millones de personas durante el invierno no pueden mantener la temperatura de sus hogares por encima de los 18 grados, dato de antes de llegar a esta situación de encarecimiento e inestabilidad. La pobreza energética presente cada vez en más hogares de nuestro país es un problema para el cual la compra de mantas y pellets solo son paliativos. Este martes se celebra el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Por eso, Aubasa va a ofrecer un servicio especial de lanzadera para facilitar la llegada de los usuarios a todos los cementerios. No se pierde entre los vallisoletanos la tradición de llevar flores a los más allegados, pero sí que hemos reducido el presupuesto porque algunas especies también han incrementado su precio, como por ejemplo flores típicas de estos días, los crisantemos. Por su parte, las funerarias también se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos. Desde que se produce el deceso de una persona hasta el momento en que sus familiares acceden al velatorio pasan menos de 48 horas. La ley establece que el tiempo mínimo antes de dar destino final a un difunto es de 24 horas. Durante este periodo, un equipo formado por una decena de profesionales se ocupa de preparar el cuerpo del difunto y de organizar la despedida. Cuando se recibe un aviso de una defunción por parte de un familiar o por parte de una compañía de seguro que nos da el aviso, se dirige al lugar del fallecimiento, bien sea en un domicilio, bien sea en un hospital o en otro lugar, y lo que hace es hacer la recogida, firmar certificado médico de defunción en el centro de salud o en el médico del lugar, y traslada al fallecido al tanatorio para hacer la preparación y la exposición del fallecido en la sala velatorio. Tras el velatorio y la ceremonia de despedida se realiza el entierro o la incineración, pero ¿cuál demandan más los familiares? La familia es quien elige pues, todo tipo de féretro, flores, si hay incineración, si inhumación, si es incineración, luego la custodia de la ceniza. Esta tendencia en sí, en lo que es el conjunto de Castilla y León, al final siempre se ha mantenido igual. O sea, hay quien prefiere incinerar y hay quien prefiere inhumar, porque además puede tener su unidad de sepultura en cualquier cementerio. Los precios están en alza, sin embargo, y de momento no han tenido repercusión en los tanatorios. Este año no hemos querido repercutir ninguna subida de precios. Es un tema que estamos tratando de cara al 2023, donde estamos pues, negociando también con compañías de seguro para que parte de esa subida la suman las compañías de seguro y parte de esa subida la podamos asumir nosotros, pero está claro que a nadie se le esconde que el próximo año pues, posiblemente haya una subida en determinados productos, como por ejemplo pues, féretros y demás, pero básicamente por la subida que estamos teniendo en madera, en flores, en muchos productos. El precio medio de servicio funerario oscila entre los 3.000 y los 3.500 euros, aunque depende también de las tasas de inhumación de los ayuntamientos. En Valladolid, esta tasa es de 1.300 euros. Existen familias que no pueden costearlo. El 60% de los servicios que atendemos en las empresas funerarias están cubiertos por una compañía de seguros. Un 40% que no dispone de compañía de seguros son las propias familias las que hacen el desembolso. Prestamos alrededor de unos 1.500 servicios funerarios benéficos. Son familias que no tienen recursos, que se dirigen a nosotros sin recursos y a través de un informe, bien sea de un ayuntamiento o de una trabajadora social, pues nos encargamos de hacer ese servicio benéfico. Siempre le mandamos a los servicios municipales, dependiendo de la zona de influencia donde estemos, le mandamos a los servicios sociales y en el caso de que los servicios sociales por algún motivo le denieguen ese servicio, pues si hay un informe previo de una trabajadora social, vemos siempre cómo hacerlo para que la familia no tenga que pagar ese servicio.
Como manda la tradición, los españoles visitan como cada 1 de noviembre a sus difuntos en los cementerios. Las flores son fundamentales en el Día de los Santos. Según los vendedores, la gente este año intenta gastar menos. Está disminuyendo un poquito el valor, porque ha subido todo bastante y la gente pues se quiere gastar lo de años anteriores. Mismo que otros años, aunque le reduzcamos y le tengamos que quitar 2 flores. Pero quiere el mismo tipo de centro, el mismo tipo de flor. Y si teníamos que incrementar, por ejemplo, 5, 6 o 7 euros, hay que quitarlo del coste. Y entonces lo que puede ser un centro de 50, 60 euros, tenemos que hacerlo por 55. Y es que con la crisis que se atraviesa, los precios han subido casi un 25%. Hay algunas flores que se cultivan en España que sí que han subido bastante, casi un 20-25%. Y hay otra flor que viene de importación que, como no lo están sufriendo tanto los países de origen, como puede ser Ecuador, Colombia, esos han subido solamente lo que es el incremento de transporte. El foco de la subida, sobre todo el crisantemo, la margarita, ha subido muchísimo, gladiolo, todo lo que es cultivo nacional. Se espera que a lo largo de ese día los cementerios reciban visitas para cumplir la tradición. Se lo contábamos al inicio, hoy nuestro invitado en Informe de Valladolid es el nuevo arzobispo de Valladolid, don Luis Javier Argüello, que lleva 4 meses al frente del ministerio episcopal y que de momento compagina el cargo con la presidencia de la conferencia episcopal. En unos días, don Luis, bienvenido a Informe Valladolid. Bien hallados, me Se alegra va a mucho producir ese relevo. De secretario general de la Conferencia Episcopal. Sí, se producirá en la asamblea plenaria que tendrá lugar a partir del día 21 de noviembre, por el deseo expresado por mi parte de dedicarme de manera exclusiva a lo que significa ser arzobispo de Valladolid. Brevemente, ¿qué balance puede hacer de este tiempo como portavoz de los obispos? Bueno, para mí ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Por una parte, de conocimiento de la realidad de la Iglesia española, con el contacto con las 70 diócesis y otras muchas realidades de la vida de la Iglesia. Otra dimensión importante ha sido el trabajo interno de la conferencia, sus diversos servicios, que también supone pues, un conocimiento grande y sobre todo la posibilidad de establecer unas relaciones valiosas. Luego tiene esto una dimensión institucional, la relación con las administraciones públicas, con el gobierno, con los partidos políticos, que supone también otra dimensión interesante, ¿no?, de lo que son las propuestas de la comunidad política para el bien común. Y luego otra dimensión es la relación con la prensa. En la medida que ser secretario general, en este caso ha coincidido con el ser portavoz de la Conferencia Episcopal, también me ha dado una relación con los medios, que aunque ya tenía algunas, y de los medios locales, en esta televisión o con otros medios de Valladolid, pero no cabe duda de que la relación con los medios nacionales supone una dimensión diferente y una responsabilidad grande al hablar en nombre de toda la Conferencia Episcopal. Hablando de medios, es la primera entrevista que hace en televisión, que concede a un medio desde que es arzobispo de Valladolid. Así es. Lleva 4 meses al frente, como decíamos. ¿Por dónde ha empezado son la labor? 4 meses desde que se hizo oficial el nombramiento, luego ya el inicio, digamos, ya público y real de mi ministerio fue el 30 de julio, o sea que agosto es un tiempo especial, digamos, es temporada baja, con lo cual es septiembre, octubre, han sido estos meses los más intensos, ¿no?, de tratar de ponerme en relación con el mayor número posible de realidades diocesanas, también con personas, tanto sacerdotes, religiosos, laicos de la diócesis y también con otras realidades de la vida institucional. En este sentido, para mí han sido unas semanas estupendas, ¿no? Quizás un poco desbordado porque mantengo mis viajes a Madrid en parte, pero yo creo que con una experiencia gozosa, ¿no?, sobre todo de encuentro. ¿Cómo está sintiendo el recibimiento en esos encuentros y también el de los fieles? Bueno, el encuentro yo creo que está siendo para mí muy favorable, digamos, me siento muy acogido. En ese sentido, de alguna forma podría decir que vivo una luna de miel. Yo sé que luego las propias relaciones humanas, el conocimiento mismo que tengo de la vida de la Iglesia y de la sociedad de la que formamos parte, pues sé que hay también momentos conflictivos, dificultades. También en bastantes de los encuentros que he tenido me han llegado situaciones problemáticas, tanto de las personas como de la realidad eclesial o de la situación social
que vivimos y que cada vez nos presenta desafíos más grandes. ¿Cuáles son los objetivos que se plantea en este mandato? Hay un primer objetivo que en realidad yo no me le planteo, sino que quiero como primer objetivo ser fiel a lo que significa este ministerio, que fundamentalmente es un ministerio de comunión, ¿no?, de unidad, y desde ahí también de impulso de lo que es la misión de la Iglesia. Es fundamentalmente un ministerio de comunión y un ministerio de aliento a la misión, ¿no? Y desde ahí, pues precisamente lo que yo más he vivido en este tiempo ha tenido que ver con la comunión. El desafío mayor que sin duda tenemos nosotros como Iglesia en este momento es todo lo que tiene que ver con la transmisión de la fe, que el depósito del que nos sentimos pues cuidadores, seamos capaces de manifestarle. Acabamos de ver en tu programa la realidad de la muerte, ¿no?, con la visita a los cementerios. Y nosotros ante eso tenemos un buen anuncio que hacer. Nosotros decimos que la muerte es una palabra penúltima, pero que luego hay otra palabra más fuerte, que es la que en realidad se celebra en los santos, que es el día 1, porque el día de los difuntos es el día 2. Pero el día de los santos lo que se celebra es que todos tenemos una vocación a participar de la vida eterna, de la vida de Dios, y eso nosotros queremos anunciarlo. Eso además tiene consecuencias en la vida ordinaria, ¿no?, a la hora de cómo mostramos esa santidad de Dios en la manera concreta que tengamos de vivir y de relacionarnos con los demás. Hablando de la transmisión de la fe, ¿cree usted que faltan vocaciones? Porque la realidad es que Valladolid en los últimos meses está perdiendo sacerdotes. Sí, pero fíjate, al hablar de vocaciones me vas a permitir que aunque debería yo de barrer para casa en el sentido de la vocación al ministerio ordenado, yo soy sacerdote, ahora sacerdote obispo, pero sacerdote presbítero, pero la principal vocación que nosotros estamos llamados a cultivar es la vocación al matrimonio, porque el matrimonio también es una vocación cuya llamada está mediada por esa experiencia humana tan elemental que es enamorarse de alguien. Entonces, desde ahí se produce una llamada a querer vivir esa vocación, la vocación al matrimonio, que nosotros pensamos que es tejido básico, alianza básica de la vida social, y luego con una función sorprendente y singular, que es la de transmitir la vida, que es previa a transmitir la fe, transmitir la vida en un momento de invierno demográfico, de caída tan fuerte de la natalidad, de envejecimiento de la población. Esta es la vocación más importante, porque si no se da esa vocación, las demás ni siquiera tienen tierra donde sembrarse. Entonces, para la transmisión de la fe, lo más importante, la familia. Evidentemente, hace falta ministros ordenados y también nos viene muy bien hombres y mujeres que se entreguen en la vida religiosa a un servicio sorprendente a los pobres o a la alabanza en los monasterios de clausura. Pero si no hay familia, si no hay vida, si no se transmite algo valioso en el propio hogar, lo demás es difícil que encuentre su sitio. ¿En qué situación se encuentra el seminario vallisoletano? Bueno, este año se ordenó un nuevo presbítero. Nosotros podemos decir que prácticamente todos los años se viene ordenando algún nuevo sacerdote. En este momento hay 9 seminaristas mayores, de los que estamos muy contentos y orgullosos de su presencia y de responder en un momento en el que pareciera que querer tomar una opción para toda la vida, en el amor célibe, viviendo esta forma de existencia sacerdotal, parece que es algo que no está muy de moda y que incluso puede parecer contracorriente. Nosotros esto nos alegra mucho, como también nos alegra que haya familias que confíen sus hijos al seminario menor, como un lugar de crecimiento humano, también cristiano, desde una perspectiva vocacional. Y en ese sentido también hay una veintena de seminaristas menores que nos alegra mucho de que sigan haciendo posible este semillero de la vida sacerdotal, que siga existiendo y dando frutos en nuestros seminarios. Yo me he estrenado de alguna forma como arzobispo ordenando 2 nuevos diáconos, que si Dios quiere en el año próximo serán ordenados 2 nuevos sacerdotes. Pues ahí estamos, ¿no? El Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado la construcción de un nuevo centro deportivo en los terrenos situados junto al seminario. ¿Creen que eso les va a beneficiar o les va a perjudicar? Bueno, nosotros yo creo que tenemos una responsabilidad con dar un uso a nuestro patrimonio, de tal forma que ese uso, en primer lugar,
pueda seguir sirviendo a sus fines. En este caso, el seminario, que es un edificio muy grande, allí están los seminaristas, también hay una residencia universitaria y también hay una escuela de magisterio que propone la Iglesia. Y tenemos un amplio, digamos, solar de campos de juego y demás que está infrautilizado. Entonces nosotros vemos como una oportunidad valiosa, primero, para el rendimiento del patrimonio, para poder sostener el seminario y demás. Segundo, para poder ofrecer un servicio, no deja de ser las instalaciones deportivas, algo que pueda usarse por los vecinos de Valladolid en general y especialmente por los vecinos más cercanos del barrio de La Rondilla. En ese sentido, nos parece que puede ser una buena oportunidad en el que el uso del patrimonio, por una parte, revierte en una utilidad para el mantenimiento de todo el edificio y de sus actividades y, en segundo lugar, también permite el desarrollo de una actividad valiosa como es la deportiva. Hablando de patrimonio, y en este caso de patrimonio religioso, no podemos olvidarnos de la Santa Catedral de Valladolid, que parece que es la gran olvidada. No sé si usted se plantea que haya alguna reforma o que se acometa algún tipo de obra. Sí, llevamos tiempo en conversaciones, aquí tienen que ser a varias bandas, ¿no? Porque la catedral es un templo BIC, es un bien de interés cultural, por tanto de especial protección y con responsabilidad de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Está el ayuntamiento, porque para lo que vayamos a hacer hace falta siempre licencia municipal, y está la propia iglesia y el Cabildo Catedral a la hora de las posibilidades que tengamos de hacer. Ya desde hace tiempo sí que tenemos prevista la apertura del llamado Patio de los Cipreses, el entrar por ahí al museo, organizar el museo de otra manera, incluso quizás con la colaboración de Edades del Hombre, de manera que hubiera una revitalización de ese museo. También tenemos otro desafío, que es la Puerta de Santa María, que se pudiera ensanchar de alguna manera para facilitar que las procesiones que el Jueves Santo entran en la Catedral vallisoletana, si no todas, porque algunos pasos son muy grandes, pero la mayoría de ellas pudieran entrar por la puerta principal y salir por la puerta lateral. Sabemos que el suelo de la catedral está muy mal, que hay personas que tropiezan, que hay personas que si van con determinado tipo de calzado pues tienen una dificultad mayor, y somos conscientes de que ahí también necesitamos una intervención importante. Para eso no cabe duda de que necesitamos poner de acuerdo a la Consejería de Cultura, al Ayuntamiento, a los amigos de la Catedral, una asociación que colabora y que se propone el que la Catedral esté lo mejor posible, y la Iglesia vallisoletana. Y desde luego en esas estamos. Yo las últimas veces que me he visto con el concejal de Urbanismo o con la concejala de Cultura, siempre nos hemos recordado que tenemos este desafío. Veo ahora en pantalla que sale el corazón de Jesús en la torre de la catedral. El año próximo se cumplen, me parece, 100 años de cuando se instaló ese monumento al corazón de Jesús en esa torre, que no es una torre original del proyecto de Herrera de la catedral, pero bueno, hay como muchas posibilidades para que sin duda este gran edificio que es nuestra catedral lo sea significativo para todos los vallisoletanos. Se refería antes a la Semana Santa, en concreto al Jueves Santo. Este año se han producido algunos cambios en las procesiones. No sé qué balance se puede hacer de esos cambios, si se van a mantener y si se plantean nuevos cambios de cara a la Semana Santa del año que viene. Bueno, justo la Semana Santa de este año los cambios se plantearon hace experimento y estamos ahora valorándonos. Hay un nuevo equipo también en la Junta de Cofradías de Semana Santa de la ciudad de Valladolid, y ellos están haciendo su propia valoración. Tendremos próximamente un encuentro para compartir nuestras respectivas valoraciones. Yo ya presenté una valoración por escrito, haciendo sugerencias a algunas cofradías de algunas modificaciones, pero en conjunto el balance de los cambios que se produjeron en la pasada Semana Santa han sido valorados mayoritariamente como positivos. Necesitamos ajustes, hay muchos problemas de tráfico en la tarde del Jueves Santo, pero por otra parte no deja de ser una belleza que Valladolid en la tarde del Jueves Santo esté llena de procesiones, de cofrades, de gente que sigue las procesiones, que visita los monumentos en la tarde del Jueves Santo. Aunque haya problemas, dígase así, de tráfico, yo creo que lo más importante es llenar la ciudad en esa tarde tan singular, también para los propios cristianos, de lo que la Semana Santa significa, aunque estemos un poco, insisto, atascados a veces. Pero vamos, si lo podemos mejorar, lo vamos a intentar.
Don Luis Argüello, tiene usted una cuenta de Twitter, se mueve mucho por las redes sociales. ¿Se considera un arzobispo moderno? ¿Cree que esto tiene que estar a la orden del día dentro de la Iglesia? Ayer mismo, en la Conferencia Episcopal Española, teníamos un encuentro sobre esto, ¿no? Sobre la presencia en las redes, sobre el uso de las redes, sobre las posibilidades comunicativas, evangelizadores de las redes. Y yo creo que todos llegamos a la conclusión de que es importante esta presencia en lo que algunos llaman el sexto continente o continente digital, pero también, como todos los instrumentos, somos conscientes de su ambigüedad y del riesgo que puede tener un uso inadecuado. Mi presencia yo creo que no es muy grande, suelo colgar en la red Twitter 1 a lo sumo 2 tweets cada semana, pero bueno, no deja de ser una manera de tratar de dar condensadísimamente mi manera de ver o de pensar sobre algunos de los asuntos que están de actualidad, no pegados a la rabiosa actualidad, sino a los movimientos más de fondo de la cultura actual. Y los ecos que yo percibo son ecos que me hacen decir que sí que me merece la pena. ¿Cuántos años espera estar al frente de la diócesis vallisoletana? Nadie tenemos la salud comprada, primero, pero en principio los obispos, al cumplir 75 años, tengo 69, al cumplir 75 años tenemos que presentar al Papa la renuncia, o sea, la disponibilidad a ser cambiados, y en este caso no cambiados, que se acepte que el ejercicio activo del ministerio y la responsabilidad en una diócesis concluya. Yo tengo ese horizonte temporal de los 75 años, a partir de ahí podré estar unos meses más o menos en función de mi propia salud y de lo que el Papa decida en ese momento. Don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, le deseamos que tenga muchos éxitos, mucha salud y que pueda continuar hasta esa edad al frente del Ministerio Episcopal vallisoletano. Muchas gracias. También éxitos para este programa y para toda esta cadena que yo creo que nos ayuda a los vallisoletanos y con su hermana, el Canal 7, también a toda la realidad de Castilla y de León, ayudando a hacer sociedad, a crear tejido social, que es muy importante. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes de despedirnos, queremos enseñarles unas imágenes que también son típicas de estos días, según se acerca la celebración de Todos los Santos. Es la representación de la obra de don Juan Tenorio, Amigos del Teatro de Valladolid. Pondrá en escena este clásico los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Cada día un pase a las 7 de la tarde en el Teatro Zorrilla de Valladolid. En esta ocasión se trata de una renovada versión con una nueva dirección y, como cada año, no faltan a la cita. Se representa desde 1977. Español, lo ignoro en suma. Y con estas imágenes nos despedimos, les emplazamos a la próxima semana a una nueva entrega aquí en Informe Valladolid. Gracias por acompañarnos y que disfruten de la semana.